Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y saludo, como cada miércoles, a Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Por supuesto, Daría Celis. Rogelio, ¿cómo estás? Buenas noches, Marielena. Buenas noches, Darío. Acompáñenos, vamos a platicar de un tema que le interesa. ¿Qué hacer ante el ciberdelito? Administradores de fondos de inversión encuestados por Bank of America estiman que el Producto Interno Bruto de México podría registrar un crecimiento de entre 1 y 2% en 2023. Luego del decreto presidencial que elimina gradualmente el uso e importación de maíz transgénico y glifosato en México, los productores de maíz en Estados Unidos reforzaron su llamado al representante comercial de iniciar una disputa bajo el TEMEC. Standard & Poor's no anticipa un mejor panorama crediticio para México, a pesar de que el precio del petróleo se mantendrá en niveles altos este año. La Comisión Federal de Electricidad, Carso Energy y Sempra Infraestructura firmaron un memorándum de entendimiento para consolidar una potencial alianza para desarrollar infraestructura para el transporte de gas natural entre los estados de Sonora y Baja California. El ciberdelito a nivel nacional creció 131%. Vea lo que le preparamos. El gran riesgo del mundo digital es el cibercrimen, donde los delincuentes vulneran la seguridad de las víctimas para adentrarse en su vida personal, robar su información, identidad, contactos, tranquilidad y patrimonio. Tan solo en 2022, la extorsión creció 18% con respecto al 2021. El registro de datos personales exhibe la necesidad de que los usuarios de dispositivos y aplicativos en redes digitales fortalezcan las medidas de seguridad cibernética, como son no otorgar acceso a sus equipos a personas o empresas de las que no se tenga certeza de su identidad y honestidad, descargar antivirus en sus dispositivos, no agregar ni aceptar a personas desconocidas en redes sociales, utilizar contraseñas de máxima seguridad que no sean obvias, emplear de 3 a 5 claves diferentes. Al comprar en línea, evitar redes públicas y utilizar tarjetas digitales con NIP dinámico. No abrir enlaces sospechosos que lleguen por correo electrónico o mensaje. A pesar de todos los mecanismos de seguridad, la realidad es que los ciberdelitos siguen creciendo en nuestro país y se ha convertido en un flagelo que preocupa y ocupa tanto a las empresas como a las autoridades y, por supuesto, a los ciudadanos. Vamos a platicar de este fenómeno con Salvador Guerrero Chiprés. Él es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a quien le damos la bienvenida esta noche. Salvador, ¿cómo estás? Encantado de estar de nuevo con ustedes. Gracias, Salvador. Muchas gracias y precisamente vamos a hablar de la tecnología, cómo a pesar de los mecanismos que todo tipo de instancias ha implementado, la realidad es que parecería que están perdiendo la carrera frente al gran avance que también desarrollan los ciberdelincuentes. Bueno, aquí tenemos una gran condición que lo permite. Hay que asumir que en el mundo estamos hablando de 2.900 millones de personas que están en Internet. En México estamos hablando de 84 millones de personas que tienen algún dispositivo inteligente. Entonces, de la misma manera que por ahí se canalizan las oportunidades de negocios, de educación, de comunicación, también los ciberdelincuentes tienen una oportunidad. Entonces, hay condiciones materiales que son también digitales que permiten ese crecimiento y esa competencia que lo planteas muy bien entre lo que plantea el orden, la ley, la norma y aquello que los delincuentes van avanzando. Y el año 2020 y 2021 fue un año de desplazamiento de los delincuentes hacia el mundo digital por la obvia razón derivada del confinamiento y otras condiciones asociadas a la atención que se le dio a la pandemia. Entonces, en concreto, tenemos en 2022 un aumento, decía yo, Marielena, de 131% del número de reportes que recibe el Consejo Ciudadano que implican ciberdelitos. 131% con respecto al año 2021. Y ese es un dato que acredita tu afirmación. ¿Y qué tipo de delitos, Salvador, son los que se estarían incorporando en este universo del cibercrimen, verdad? Bueno, ya sabemos, hablamos con estos anglicismos, ¿no? Para referirnos al farming, al phishing, al hackeo, a todas estas expresiones que básicamente se refieren a un tipo penal fundamental, que es el engaño. Alguien engaña representándose como un vendedor, como un comprador, como una empresa, como una oficina de gobierno. Alguien engaña como
presentador de liquidez que ofrece de manera fácil, que fue lo que platicamos aquí hace algún tiempo, que son los montadeudas. Y de alguna manera es el tipo penal fundamental, el que tiene que ver con el engaño, con el fraude. Se asocia también el tema de la extorsión, es decir, de tratar de forzar a otro, de que entregue algo en un proceso de depredación patrimonial que lo afecta. Esos son los tipos penales y las, digamos, actividades básicas que se presentan. En concreto, el que fue el más destacado en todo el año pasado fue ciertamente el montadeudas. Tuvo un crecimiento exponencial con respecto a hace 18 meses que lo empezamos a observar tanto las autoridades de la Ciudad de México como el Consejo Ciudadano a lo que fue el año pasado. Es el más importante, pero sigue presente el ciberacoso, la sextorsión y todos los delitos que también de manera digital extienden la vulnerabilidad material que conocemos en el mundo al mundo digital. En este caso, lo que tiene que ver con violencia familiar y de género, y los grandes delitos, insisto, que son fraude y extorsión, que son los más prevalentes en todo el continente. Y por necesidad o por consecuencia también están en el mundo digital. Salvador, nos dabas esta cifra de 131% y te dije, es un mundo. Y tú dijiste, no es así. No necesariamente. ¿Por qué no es así si la cifra parecería exponencial? Y aquí nos diste una premisa de los montadeudas. ¿Por qué van ahora? Bueno, eso es una pregunta muy interesante que no puedo responder ahorita, pero sí puedo decir que se ha incrementado la capacidad de vigilancia digital tanto de la Guardia Nacional como de los dos equipos de inteligencia que han fortalecido la operación policial y de procuración de justicia. Uno está en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, otro está en la Fiscalía General de Justicia. Y hay un liderazgo muy renovado, muy dinámico en la Policía de Investigación. Y precisamente el año pasado se abrió en el piso 2 del edificio donde está el secretario García Harfuch, que estuvo ahí presente la doctora Claudia Sheinbaum, una oficina de seguimiento de inteligencia cibernética. Yo por eso les recomiendo a los delincuentes que cuiden mucho su celular, porque cuando ya los vieron es posible que les den un seguimiento y varias de las personas que, como dicen en el lenguaje policial, han atorado ha sido por su utilización del celular. Así que si bien es cierto que han aumentado los riesgos, también ha aumentado muy considerablemente la capacidad de seguimiento, de supervisión de la actividad delictiva. Por eso estas patrullas digitales que tiene la Guardia Nacional y se tiene aquí en la Ciudad de México, me parece que tiene una gran oportunidad de avanzar en estos meses y ya tendremos noticias, yo creo que antes de que concluya marzo, de cosas que están ocurriendo. Entonces sí es cierto que son un riesgo, sí es cierto que hay que estar muy pendientes y creo que al mismo tiempo sí hay oportunidad de incrementar la confianza, pero eso todo tiene que ver con reportar, con denunciar y de manera preventiva porque pues tengamos cuidado, ¿verdad? Porque dejamos huellas digitales de todo. Sí. Queremos que todo el mundo nos dé like, ustedes son periodistas, son muy conocidos y todo, y es muy importante porque pues hay un mercado, digamos, también en las empresas, también en los influencers de 14 años. Yo conozco ahora hijos y nietos de amigos, ¿verdad? Que son influencers y están en todos lados. Y de pronto quizás a ellos no les importe tanto cuidar su seguridad, pero yo creo que todas las personas, todas, sean de la dimensión que sean en términos de su presencia digital, tienen que tener cuidado. Porque los delincuentes están precisamente viendo dónde te descuidas para aprovecharse de tus debilidades, que son básicamente patrimoniales en la medida en que pueden armar escenarios para, pues, depredarte. Híjole, ¿cómo cuidar esa, voy a utilizar esta palabra, promiscuidad digital? ¿Cómo? Porque vivimos en un mundo completamente abierto y las nuevas generaciones, lo acabas de decir, con esto de los influencers y los seguimientos de los likes, pues en la medida en que más likes te den, pues más promiscuo te vuelves, ¿no? ¿Cómo cerrar esa brecha a los ciberdelincuentes en estos momentos, en estos tiempos? Fíjate que usted hace una expresión que yo iba a usar antes, dije, ¿cómo lo presento? Y es exactamente lo que yo pensé. Tu analogía me parece perfecta, porque ahí el tema es que tus papás sepan, cuando eres menor de edad, con quién estás, qué estás haciendo, con quién lo estás compartiendo. Cuando ya no eres menor de edad, que tú mismo sepas cuáles son los riesgos en que te estás metiendo. Porque si tú compartes información con ciertas personas, si tú buscas deshacerte
de algo que te preocupa y quieres encontrar la solución de manera barata o fácil en una relación amorosa, en el sistema de liquidez, que quién sabe dónde viene de nivel global, que son los montadeudas, por ejemplo, en cualquier necesidad económica, psicológica, patrimonial que tú quieres resolver fácilmente, no va a encontrar salida fácil. Entonces, en la medida en que tú llegas a buscar esas soluciones fáciles, das ingreso al riesgo. En el caso de los montadeudas, que es el más emblemático, tú bajas una aplicación, ingresan a tu galería fácilmente, como lo hacen en redes sociales cuando estás toda la información, en WhatsApp o lo que sea, tú estás autorizando. Eso es algo que inteligentemente los delincuentes descubren. Tú instalas, a partir de la aceptación de una confianza falsa o sin sustento, sin fundamento, una interacción. Ahora sí que, como lo diría Darío, tal vez sin preservativo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ese es el riesgo central, así que es exacto. Pero tenemos Salvador, que estar en el mundo, pero con vienen cuidado. aplicaciones y vienen cosas donde te dicen, tú vas por la premura y te dicen, lee el aviso de privacidad, que Exacto. puede ser interminable. Y entonces uno por decir, Yo lo que quiero es el servicio. el servicio. Digo que sí. Error. ¿Y cómo le hago? O sea, ¿se puede hacer como usuario después salirme de esa, pues, uso de mis datos, uso de mi información? Porque una de las cosas que nos piden en eso es uso de mi información, uso de mis datos y de lo que puedan encontrar. Es muy interesante porque en Estados Unidos sí han sentado a los gigantes, ¿no? Han sentado a Facebook, han sentado a Twitter. Eso no ocurre en otros países. Hagan un resumen. No ocurre en otros lugares porque no hay una capacidad jurídica más que en Estados Unidos de que lo sienten a los dueños de las empresas globales, que se habían escapado durante más de una década de la legislación. Dicen, nosotros estamos operando una cosa distinta de lo que operan las soberanías nacionales. Se habían escapado. Bueno, eso no existe más, al menos en Estados Unidos. Así que ahí empezaron a ensayar precisamente ese repliegue de la gente. Esto no lo puedes usar, estos son datos personales. Pero los delincuentes son más... se escapa mucho más fácil que las corporaciones globales que lo habían hecho, se habían escapado durante décadas. Entonces el problema es mucho más complejo, porque los delincuentes usan el mismo mecanismo de confianza, pero no hay manera de llamarlos a cuentas. Por ejemplo, en el caso de montadeudas, después de ese operativo disminuyó 65% la operación de ellos. Un gran golpe. Pero operan en todo el mundo. Contratan a personas que hablen español colombiano y operan en Colombia, español mexicano, operan aquí, pero pueden estar en China, en Singapur, en Colombia, en cualquier parte del mundo. Y ese es el problema con ellos, porque además no son una identidad corporativa distinguible claramente. Pero tú ya les abriste las puertas. Entonces sí es un tema muy serio. No sé si contesté a tu pregunta. Sí, pero uno se puede salir de ese en formato. el caso, ya se hizo, en el caso de Facebook y en el caso de Twitter ya está eso, Ya pero está. ¿qué haces con los otros que son delincuentes? Claro. ¿Ahí cómo? Pues Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, nos encanta siempre platicar contigo. Nos honra mucho que nos visites con frecuencia para poder pues, compartir estas ideas y sobre todo alertar a nuestros amigos del auditorio sobre los riesgos que implica pues, el no cuidar su patrimonio, el no cuidar su identidad digital. Muchas gracias. Gracias, Salvador. Pues definitivamente el ciberdelito ha crecido de manera exponencial en los últimos meses y bueno, esto no solamente debe alertar a las autoridades, sino por supuesto también a los que somos usuarios. A los padres de familia. Servicios sobre todo, digitales, ¿no? claro. Lo que hablábamos hace un momento. Ahora con el boom de redes sociales. Claro. Sí, y donde el nombre del juego se llama Mientras más me exponga, mejor, ¿no? Sí. Pero también te expones a los malandrines. Así es, y las generaciones actuales que, bueno, pues anuncian en dónde y a qué hora y todo lo que están y todas las claves. Hay aplicaciones que podríamos bajarlas y que nos pueden ayudar un poco a detectar, claro. ¿no? A detectar Exactamente, este tipo alertar de este tipo de delitos y por supuesto sobre todo porque el mundo digital cada vez crece más y llegó para quedarse, Darío, Y María Elena. está abierto. Claro. Así es. María Elena, buenas noches. Buenas Darío, noches. muchas Rogelio, gracias. María Elena. Muy buenas noches. Y por supuesto, gracias a usted que nos ha acompañado. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.